católico, vive tu fe, ama a Jesús y compromete. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu boca, tus manos van a dar. También les enviamos un saludo muy especial a todos los hermanos que se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y El Esplendor de la Verdad. A ellos un saludo muy fraternal y que sean también bienvenidos a este espacio de formación y de encuentro con la palabra de nuestro Señor. Bueno, como siempre, la invitación a todos los hermanos para que se conecten a través de nuestra línea WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea oficial, para que puedas enviar tus preguntas, comentarios o dudas que tengas acerca de cada uno de los temas que hemos desarrollado en este su programa Apologética Católica. Les recuerdo la línea 312-698-4579. Vive tu fe, ama tu iglesia y comprométete. Católico, vive tu fe. Y bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry. A todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Que no te vengan con cuentos, y si quieres busca pronto. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy buenos días, mi querida familia en el Señor. Iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio maravilloso de encuentro, de meditación, de oración con la Sagrada Escritura. Es una manera de identificarnos con nuestra fe, con nuestra verdad, también con Dios y con Jesucristo. Es una manera de identificarnos con Él a través de su palabra, porque queremos ser fieles a esa palabra que el Señor nos ha transmitido a través de los ángeles, de los profetas, de todos aquellos ministros y demás que nos ha enviado a nuestra vida, para que nosotros conozcamos la riqueza, la maravilla, la misericordia y la bondad de Dios. Por eso, con alegría, con júbilo, nos reunimos cada tiempo, los lunes, los jueves, los sábados, nos reunimos al frente de este micrófono y ustedes también auditivamente al frente de un radio o de un audio para poder escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir y para poder afianzarnos en la fe. Porque es triste, sinceramente, que una persona que esté en la verdad, está en la verdad, es católico, ha profesado siempre la fe, desde muy temprana edad, desde que tiene uso de razón. Inclusive siempre le dicen a uno, yo era católico, yo me bauticé en la iglesia católica, pero me volví a bautizar porque ese bautismo no vale. Qué tristeza, pues, que eso suceda, porque estamos en la iglesia que es. Y por eso yo estoy interesado y estoy muy lleno de ánimo para continuar con estos giros y con estas enseñanzas, porque realmente que nuestra Iglesia Católica en eso se ha quedado muy atrás, en publicitar, en pregonar, en manifestar o en enseñar o en orientar a través de la Sagrada Escritura. Es bien curioso, si uno se pone, perdóneme la comparación, pero si llega una persona que no es católica
que profesa otra fe, ella se sabe más de 1, 2 o 5 o 10 textos de memoria. Y colocamos a otra persona que llega y que es católica y que de pronto pues va regularmente a la Eucaristía, de confesión más o menos frecuente, comunión también, etcétera. Sin embargo, no se sabe ni 1 o 2 textos de memoria. Entonces, eso indica que nosotros hemos estado muy atrás o nos hemos quedado muy atrás en esto del conocimiento de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a ver un tema en el cual la inmensa mayoría, y no solo, mejor dicho, la inmensa mayoría no, casi todos, tanto evangélicos, protestantes, tanto aquellos hermanos esperados, aquellos que no comparten nuestra fe, como también los católicos, igualito, estamos en el mismo nivel de desconocimiento. Hoy vamos a ver por qué el verdadero nombre de Dios es Yahvé y no Jehová. ¿Por qué Yahvé y no Jehová? ¿Por qué? Eso lo tienen que saber católicos y no católicos. Ojalá que tomen papel y lápiz, tomen todas las maneras o los instrumentos necesarios para poder responder, para poder tener argumentos realmente frente a aquellas personas que nos cuestionan sobre la Sagrada Escritura y sobre todo en este tema concreto del nombre de Dios. Vamos a ver que el nombre de Dios es más Yahvé que Jehová, y lo vamos a ver por qué. Vamos a iniciar con este tema en este día. Tal vez en el último programa habíamos quedado en el análisis de Éxodo 3:14. Es el texto clave y el texto prácticamente el único texto del Antiguo Testamento donde aparece que Dios se define. Dios es. Cuando uno dice Dios es o cualquier otra circunstancia o cosa o animal o lo que sea, uno dice, por ejemplo, la mesa es de madera, por decir algo, o el vaso es de vidrio o de plástico. Hace referencia al, digamos, como al material, a lo que define de alguna manera a lo que uno se está refiriendo. Cuando se dice Dios es, de alguna manera se está definiendo. Y habíamos quedado allí, vamos a volverlo a leer, Éxodo capítulo 3, versículo 14, 14 y 15, lo vamos nuevamente a leer, para que ustedes noten unas características propias y para que vayamos como identificando por qué no es Jehová. Contestó Moisés, dijo Dios a Moisés. Dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Es decir, Moisés le había dicho, bueno, si yo voy a los israelitas y me preguntan, bueno, ¿y ese Dios cuál es? ¿Yo qué les digo? Entonces Dios le respondió así, yo soy el que soy. Dios es. Muy bien, siga. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, ha enviado a vosotros. Aquí no dice ni Yahvé ni Jehová. Ninguno de los dos. Aquí no está diciendo Jehová os envía a los israelitas. No está diciendo eso. Claro que no. Aquí el nombre es yo soy. Ahora bien, uno le puede preguntar a la persona que viene a cuestionarnos o que no sabe de estas cosas, usted le puede preguntar, ¿qué significan las palabras yo soy? ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir
yo soy. Y algunos, sobre todo los testigos de Jehová, algunos podrán decir, bueno, así, aquí lo tengo, como me sucedió allí en el hospital. Llegó una persona, sí, yo aquí lo tengo, y se puso a buscar en todos esos libros que él llevaba, y a la final no encontró, porque no podía encontrarlo. Simplemente hacen el ademán de buscar y de que ellos como que sí saben, como que sí lo tienen, pero es pura mentira, porque eso no lo saben, ni lo tienen. Yo soy el que soy, quiere decir el que es, el que existe por sí mismo. Todas las cosas dependen de Él, por Él fueron creadas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Colosenses, si quiere podemos leer Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ustedes recuerdan ese texto. Es un texto muy conocido de San Pablo. Él es imagen de Dios. Bueno, vamos a leerlo. Yo me lo sé, pero es mejor que lo escuchemos de otra voz. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Qué significa primogénito? Primogénito es antes de todo lo que existe, de todo, primogénito. O sea, es el primero. Siga. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas son todas. Ahí no puede haber nadie que diga, no, es que esto no fue creado en ese momento. Eso ya estaba. No. Todas son todas. Y ahí va más o menos a describir San Pablo por qué Dios es el que es. Siga. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. O sea, todo. Inclusive las que no son visibles. En el cielo, que no hemos llegado allá todavía, y las de la tierra. Todas. Siga. Los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es lo que significa yo soy. Yo soy, ¿qué significa? Que Él es y no tiene ni antes ni después. Es siempre, siempre. No tiene ni tiempo ni espacio, ni tiene ni antes ni después, no. Ahora bien, tomando en cuenta este nombre, yo soy, nos damos cuenta que en el nombre se encierra un significado de las cualidades de la persona misma. En este caso, estas palabras, Dios se identifica como el que es, el principio, como ya lo dice San Pablo, el principio, el primogénito de todas las creaciones, de todo lo creado, es decir, revela su esencia misma a través de esa expresión, yo soy, yo soy. Pero ahí no dice que es Jehová, eso es falso, ahí no dice que es Jehová. Claro que alguna persona puede llegar a usted y decirle, pero ahí hay muchas citas donde dice que el nombre es Jehová, como ya lo hemos leído y en la Reina Valera aparece, sí, pero una cosa es que lo diga ahí, otra cosa es que esté en el texto original. Eso no es verdad. Y voy a explicarlo de una manera pues muy detallada. Muy delicadamente vamos a analizar este texto, desde el punto de vista inclusive desde el hebreo. Los hebreos o los judíos no usaban vocales en la escritura. Es más, ahorita tampoco. Ellos, los periódicos clásicos propios, originales de Israel, de Jerusalén, etcétera, no tienen vocales, aún hoy, o bueno, por lo menos cuando yo fui, que hace como 12 años, no usaban vocales para escribir, de modo que así que para escribir la palabra o la expresión yo soy, usaron solamente las consonantes. ¿Cuáles fueron esas consonantes en hebreo?
esas consonantes que equivalen a unas consonantes nuestras, porque obviamente el idioma hebreo es muy diferente al nuestro. Las consonantes dan directa referencia a la Y de yuca, luego la H, la W y la H. Eso es lo que nosotros conocemos como el tetragrama sagrado. Tetra, que son 4, y grama de letras o dibujos. Tetragrama sagrado, es decir, 4 letras. Estas 4 consonantes, esas 4 letras consonantes, a ellas les añadían las vocales al pronunciarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos una frase que usted dice RCN, o mejor, está escrito RCN y usted no, y la persona no dice no, simplemente la lee RCN. ¿Pero dónde está la E? No, no está. Pero sí nosotros la pronunciamos. Eso es lo que sucede en el pueblo de Israel. O sea, ellos desde el comienzo nunca utilizaron vocales en su alfabeto griego, en su alfabeto hebreo o en su escritura, nunca. Ni a los niños, ni en las escuelas, ni colegios, ni universidades, nada. Ellos no utilizan escritamente, escritamente, no utilizan vocales. Desde siempre. Entonces ellos no se acostumbraron a utilizar vocales. No tenían vocales. Ellos pronunciaban, pero sin vocales. A estas consonantes les añadían, pues obviamente, las vocales al pronunciarlo. Y estas vocales se sabían de memoria y se iban transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, etc. Pero había una pequeña dificultad. ¿Y cuál era? Que no se sabían con certeza cuáles eran esas vocales. No se sabía. Puesto que, digamos, en el tiempo del exilio, en el tiempo de la exportación, en el tiempo de la cautividad a Babilonia, ellos, los hebreos, allí los llevaron cautivos, dejaron de pronunciar el nombre de Dios para evitar que los paganos profanaran el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando ellos estaban leyendo las Escrituras y al encontrarse con este tetragrama sagrado, con estas 4 letras, estas 4 consonantes, ellos no la pronunciaban, sino simplemente hacían un silencio y hacían una reverencia. Y continuaban. Eso era lo que ellos hacían cuando les leían el Antiguo Testamento a las personas en la cautividad. ¿Por qué? Porque en esa cautividad ellos allá en Babilonia no hablaban hebreo, hablaban griego, no hablaban hebreo. Entonces, como no hablaban hebreo, para que no fueran a pronunciar el nombre de Dios, porque según Moisés, o según lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente, ustedes recuerdan que Moisés le dijo, Dios le dijo, no te acerques, porque el lugar que pisas es sagrado, y no pronunciarás el nombre, porque aquel que conoce mi nombre y pronunciará mi nombre, tendrá que dejar de vivir, no podrá seguir viviendo. Entonces por eso ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, y de suyo tampoco hoy día los judíos autóctonos no pronuncian el nombre de Dios. Y en la cautividad pues menos aún, para que no profanaran el nombre de Dios, pues lo dejaron de pronunciar y hacían eso, una reverencia o un silencio. Entonces después se utilizó para, digamos, como ir anunciando o pronunciando de alguna manera, porque se cuestionaban que por qué no pronunciaban el nombre de Dios.
Entonces ellos utilizaron otra expresión que se hizo común en la cautividad y después de ella, cuando ya regresaron. Ese nombre fue Adonai. Ellos ya no utilizaban ni el tetragrama ni el nombre de Dios, ni con vocales ni sin vocales, sino que ellos pronunciaban Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor. Entonces ellos decían, cuando llegaban al tetragrama sagrado, ellos leían Adonai, que quiere decir el Señor, en lugar de ese nombre original de Dios. Así que con el paso del tiempo se perdió esa pronunciación original, Alguno, digamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, como me pasó allí en el hospital, alguno podrá decir, pero bueno, el mismo Dios reveló ese nombre. Sí, Él lo reveló, pero no es Jehová. No es Jehová, es yo soy. Y como ya les dije, no aparecen así escrito con vocales, sino solamente ese tetragrama, que son solamente las 4 consonantes. De modo que el nombre divino, que durará para siempre, en este libro, yo le saqué a este testigo de Jehová, porque en ese momento yo llevaba un librito que ellos tienen, que llaman el libro del nombre de Dios, y ellos tienen un librito, los testigos de Jehová, que tiene la definición de Dios, y ellos dicen allí que el nombre divino durará por siempre. Bueno, este libro, que es publicado precisamente por los testigos de Jehová, en el que se trata exclusivamente del nombre de Dios, y yo le dije, pues yo supongo que usted lo conocerá, usted lo ha leído. Guardó simplemente silencio, no me dijo nada. Y yo le decía, mire, fíjense acá, van a poner mucha atención porque hay gente que realmente engaña. Y lo engañan a unos, esos engañan a otros y así sucesivamente. El engaño se va de boca en boca. Le dije, aquí en la página 6, dice, o está escrito, así dice Dios mismo, así, Dios mismo ha revelado su nombre, tanto verbal como escrito. Fíjense cómo dice, Dios ha revelado su nombre, tanto verbal como escrito, dice el libro de ellos, ese libro, del que habla del nombre de Dios. Así que Dios mismo lo reveló. No hay duda entonces en que alguien sepa el nombre de Dios porque Él mismo lo reveló. Pero en la página siguiente, en la página 7, dice, el problema, es decir, está escrito allí en este libro de los testigos de Jehová. El problema es que nadie sabe con certeza cómo se pronuncia originalmente el nombre de Dios. Y yo le dije, pero una mente sensata, sin estudiar mucho, y inmediatamente capta que aquí hay una contradicción. Fíjense, primero dice, Dios mismo ha revelado su nombre tanto verbal como escrito. Y después, ¿cómo es que van a decir ellos? El problema es que nadie sabe con certeza cuál es el nombre original de Dios. Eso es una contradicción. O sí lo pronunció, sí lo reveló o no lo reveló. O sí se sabe o no se sabe, pero como que en una página dice que sí se sabe y en la otra dice que no se sabe. ¿Cómo es que entonces ustedes, yo les pregunté, no saben cómo se pronuncia el nombre de Dios? Ahí hay una contradicción. Ahora bien, ¿sabe de dónde vino realmente esta palabra de Jehová? Le pregunté.
O usted le puede preguntar a la persona, a cualquiera. Puede ser evangélico, protestante, testigo de Jehová, mormón, pentecostal o adventista, cualquiera. Usted le puede preguntar, bueno, usted sabe por qué yo, por ejemplo, le pregunté a una ahí en el hospital, le pregunté, ¿y ustedes por qué le dicen Jehová? Ah, porque Jehová es el nombre. Sí, pero ¿dónde lo dice? Ah, que aquí lo dice. No, eso no lo dice allí. En hebreo no existe eso. No, pero es que tal cosa. Bueno. Usted le pregunta y ellos no tienen respuesta. No tienen respuesta. Yo le pregunté a esta persona allí en el hospital, le pregunté, ¿usted sabe de dónde viene la palabra Jehová? Y él me dijo, pues a mí me enseñaron que viene de Dios y que Jesús y los apóstoles lo usaron y que enseñaron a santificar ese nombre. Le dije, no, a usted no le enseñaron eso. A usted lo engañaron, que es otra cosa distinta. A usted lo engañaron con eso, pero porque eso no es verdad. A usted lo engañaron, le enseñaron otra cosa distinta. A usted lo engañaron y usted sigue engañando a otros. O sea, se está enseñando un engaño, porque eso no es verdad. Y siguen engañando a otras personas. Es mentira que a él, bueno, que a él se lo hayan enseñado, puede ser que sea verdad, pero que eso sea verdad, eso sí no, eso es mentira. Que los apóstoles y Jesús usaron ese nombre y lo enseñaron a santificar el nombre, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová nació entre el año 900 y 1000 después de Jesucristo. Esa palabra no existía. Esa palabra no existía. Y se lo voy a explicar. Bien despacito. Con todo detalle. Para que ustedes noten el engaño y la farsa en que... Y lo más curioso es que hay gente muy prestante, hay gente muy erudita, hay gente supuestamente muy inteligente, muy estudiada, que cree eso, que cree que eso dice que es verdad, cuando eso es una total mentira. Y ahora se los voy a explicar, bien en detalle, para que ustedes ojalá tomen nota, graben si quieren, y no se les vaya a olvidar. Y cuando venga una persona a hablarles de este nombre, usted tenga argumentos para rebatir o para tratar de clarificar dónde está la verdad. Porque de eso es que se trata. Se trata de explicar y se trata de que nosotros, tanto usted como yo, todos, esclarezcamos la verdad. Porque no podemos seguir en la mentira. Ya llegó el momento, ya llegó la hora en que la verdad tiene que salir a flote. Y cuando aparezca la verdad, la mentira tiene que menguar. La mentira tiene que desaparecer. Porque si sale la verdad, si hay una persona que diga la verdad con fundamentos, con textos claros, pues entonces se esclarece la verdad, sale la verdad a la luz y la mentira tiene que quedar opacada. Pero ya regresamos. No se vaya, que ahora les voy a explicar bien, con lujo de detalles, en qué consiste esta diferencia. Ya regresamos. Muy bien, mi querida familia en el Señor, continuamos con este acercamiento y meditación sobre la Sagrada Escritura. Y hoy, como les quiero recordar nuevamente, el tema es ¿por qué Yahvé y no Jehová? ¿Por qué Yahvé y no Jehová? Ese es el tema que estamos tratando de esclarecer. Y ya hemos dicho, pues, prácticamente una primera parte de dónde viene la palabra Jehová y Yahvé. ¿De dónde viene? Se origina de ese texto, Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy. Y que los judíos o los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios, entonces utilizaban el tetragrama sagrado,
que se compone de las 4 consonantes, porque ellos no tenían vocales en su alfabeto, y se compone de esas 4 consonantes, que traducidas o pasadas al español serían la E, la Y de yuca, la H, la W y la H. Esas serían las cuatro letras. Y estábamos hablando de, preguntando a una persona que viene a insistir, sobre todo los testigos de Jehová, vienen insistiendo de que el nombre de Dios es ese, que el nombre de Dios es Jehová y que hay que nombrarlo como es y que tal cosa. Y nosotros le decimos, uno le puede preguntar, bueno, ¿y de dónde nace o de dónde se origina ese nombre de Jehová? Y ellos tienen que quedarse en silencio, así sea una persona muy inteligente, así sea una persona muy estudiada, igual, porque no saben de dónde sale o de dónde viene. Se los voy a explicar entonces cómo nació la palabra Jehová. Eso nació, como ya les dije ahora, eso nació entre el año 900 y 1000 después de Cristo. Surgieron en ese tiempo, entre los años 800 y los años 1000 después de Cristo, surgieron unos masoretas. Masoretas, si uno le puede preguntar a un testigo de Jehová o a un adventista o pentecostal o lo que sea, ¿qué es masoretas? Ellos no van a saber tampoco qué es eso. Masoret en hebreo o traducido al español significa tradición. Eso es lo que significa, tradición. Hubo un grupo de sabios judíos, que trabajaron entre los siglos VII y el siglo X después de Cristo. En el Tiberíades, por allí por los lados de Tiberíades, alrededor del lago de Galilea, y entre allí el lago de Galilea o Galilea y Jerusalén, como sucesores de Soferín, que era un gran estudioso y era un historiador. Y ellos decidieron colocar por escrito las vocales. Estos masoretas, estos sabios, se reunieron y empezaron como a tratar de colocar a la escritura judía, a la escritura hebrea, palabras, las vocales, para que se pudiera leer, para que cualquiera pudiera leerlas, porque así como ellos tenían la escritura era muy difícil. De modo que, obviamente que empezaron por la Sagrada Escritura. Cuando ellos llegaron a este tetragrama sagrado, ellos están traduciendo la Sagrada Escritura colocándole vocales. Cuando llegaron a este tetragrama sagrado, entonces ellos se encontraron con una dificultad, que ellos, los judíos, entre otras cosas, ya se había perdido la pronunciación, porque recuerden ustedes que en la cautividad a Babilonia, ellos dejaron de pronunciarlo, y más bien, en vez de pronunciar el nombre de yo soy, entonces ellos pronunciaban era Adonai, que significa el Señor. Entonces, cuando ellos se encontraron con este tetragrama sagrado, vieron una dificultad para traducirlo, porque no sabían cuáles eran verdaderamente las vocales. Entonces ellos quisieron algo muy salomónico, una solución genial. Ellos unieron las vocales de Adonai, colocaron las vocales de Adonai, cogieron las vocales de Adonai y cogieron las consonantes del tetragrama sagrado y las unieron, como era el nombre que se le estaba, digamos, con el cual los hebreos se estaban dirigiendo a Dios, que era Adonai. Entonces ellos simplemente trataron de mezclar o de combinar las dos, Adonai con
con el tetragrama sagrado. Eso les dio como resultado, Yahová, ¿sí? Porque la primera es la Y, la Eyuk. La primera vocal de Adonai, pues es A. Y la otra, Yahová, Adonai. Y la última es una A también. Entonces, ellos, por razones de pronunciación, no dejaron la primera A, la cambiaron por una E, por razones de pronunciación simplemente. La cambiaron. No, aquí el francés, ustedes ven que hay algunas palabras que tienen A y E pegadas y que se lee E. Eso sucedió más o menos para tratar de explicar lingüísticamente qué fue lo que sucedió. Entonces, los masoretas, para abreviar y para facilitar la pronunciación, lo dejaron solamente E y no A. Por eso resultó Yehová. Adonai, cambiando la primera A por una E, por razones de pronunciación. Por eso, nosotros lo podemos, de una manera gráfica, la podemos representar. Primero, el tetragrama entonces es Y de yuca, H, W, H. Esas son las 4 consonantes del nombre de Dios. De Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy. Bueno, en hebreo. Y Adonai, que fue el nombre que ellos decidieron pronunciarlo en la cautividad, es la forma judía de llamar a Dios a partir del destierro a Babilonia. De modo que este tetragrama sagrado más las consonantes las vocales de Adonai dio como resultado Yehová. De modo que lo que terminó en español, así terminó en español como Jehová, de una manera pues muy rápida, muy ágil. Y con esto vemos que lo que enseñan algunos, no es el nombre de Dios. Es una mezcla y de alguna manera, tergiversación del verdadero nombre de Dios. Porque se mezclaron 2 tradiciones en una sola palabra. 2 tradiciones que ellos mismos, los mismos judíos, no querían. La primera traducción que era yo soy. Y la segunda, Adonai. Bueno, la primera no la querían porque ellos no querían pronunciar el nombre de Dios. Y la segunda, porque simplemente para no pronunciarlo, pronunciaban el Señor. De modo que así ellos podrían reconocer que no saben de dónde nace, de dónde viene o de dónde se origina el verdadero nombre de Dios. Y sin embargo, hacen tanta insistencia en darlo a conocer. Pero el problema más grave es que se ve la mala fe para engañar. ¿Por qué? Porque no saben explicar ni saben de dónde surgió el nombre de Jehová. Alguno podrá decir, inclusive los mismos testigos de Jehová, pero Jesús dio a conocer este nombre. Por ejemplo, miremos Juan capítulo 17, versículo 26. Juan capítulo 17, versículo 26. Ellos sacan este texto para tratar de confundir y de hacer tambalear la fe de aquel que está escuchando a aquella persona. Juan capítulo 17, versículo 26.
Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ellos le sacan a usted ese texto y le dicen, vea, aquí mismo Jesucristo está diciendo, yo les daré a conocer tu nombre. Pero ahí no dice que les daría a conocer el nombre de Jehová. Eso no lo dice. Eso es invento de ellos. Que lo hicieron coincidir, eso es otra cosa. Que ellos lo enseñan así, de esa manera, tergiversada, bueno. Pero eso no es. Si podemos entender y podemos, es decir, si estuvieron muy atentos a lo que ya dijimos, esto se entiende muy fácil. El nombre encierra la personalidad misma o la misión encomendada de la persona que lo lleva. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham se llamaba así cuando salió de Ur, y después cuando tuvo el encuentro con Dios, y Dios se le reveló y le hizo la promesa, en el capítulo 17 del Génesis, ustedes lo recuerdan, capítulo 17 del Génesis, versículo 5, dice que ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque va a ser padre de multitudes. Entonces se lo cambió. Ustedes recuerdan que también a Jacob Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que significa fuerte con Dios. Bueno, Génesis capítulo 32, por allá en el versículo 28. Recuerdan ustedes que Dios también, Jesucristo, le cambió el nombre a Pedro. Pedro no se llamaba así, se llamaba Simón. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 42, dice que cuando lo vio venir, le dijo, Simón, hijo de Juan, ya no te llamarás más Simón, sino Cefas. Jesucristo, como hablaba arameo, Cefas es en arameo, que traducido al español sería Pedro, piedra, más bien que Pedro. Entonces se lo cambió. ¿Por qué? Porque iba a fundar sobre él la iglesia, sobre una roca, sobre una piedra. De modo que así, cuando Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre, significa que Él nos ha dado a conocer quién es en realidad Dios. Pero ustedes se dan cuenta que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, por ejemplo, Lucas capítulo 6, dice que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y cómo les enseñó? No les dijo, Jehová, nuestro, que estás en el cielo. No, así no dice. Ni en la Biblia de ellos, ni en la nuestra, en ninguna. Dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. No dice Jehová nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé tampoco. Yahvé hasta el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, ya Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios de una manera muy concreta. Y San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, por allá en el versículo 14, dice, Abba, Padre. Abba también es en hebreo. En arameo, Abba. Algunas palabritas que se conservan del arameo, por ejemplo, Talita cum, contigo niña hablo, levántate. Talita cum, eso es en arameo. De modo que cuando Jesucristo dice eso, no dice que es Jehová. Cuando dice que les da a conocer, a revelar su nombre. Y ellos seguirían insistiendo, porque ellos son bastante porfiaditos, y ellos seguirán insistiendo. Pero ¿por qué Jesús dijo, santificado sea tu nombre? Recuerda que la oración que les enseñó el Padre Nuestro, ahí Jesús enseña a orar para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cuál es ese nombre? Es Jehová.
ellos dicen. Y es mentira. Eso no es verdad, por lo que ya les expliqué. Eso no es verdad. Primero porque Jehová no tiene nada que ver con Padre, ni con Dios tampoco. Y segundo porque esa palabra apareció 1000 años prácticamente después de Jesucristo. Entonces Jesucristo no podía decir eso. De modo que ahí está claro. Ahora bien, aquí podemos nosotros entender que se trata de santificar, de santificar una palabra, no Dios. Si ellos sí dicen, santificado sea tu nombre, entonces vamos a santificar el nombre de Jehová. No. Santificar. Jesucristo no enseña a santificar una palabra. No es una palabra. No, es al verdadero Dios. ¿Y cómo se santifica Dios? Dios, no a través de una palabra. No, a través de la vida. A través de la vida. Y por eso el Padre Nuestro es larguito. ¿Por qué? Porque encierra toda la vida del ser humano. Encierra toda la vida del creyente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase. Bueno, en fin, todo esto es toda una vida que se encierra dentro de esa oración. Entonces no es santificar una palabra. No estamos santificando una palabra como ellos lo pueden justificar, sino santificar a Dios a través de nuestra vida, con nuestra vida y en nuestra vida cotidiana, santificarlo, que ojalá nosotros santifiquemos a Dios y Dios también nos santifique a nosotros. Es una reciprocidad de santidad. De modo pues que investigando también en algunos diccionarios, porque algunos podrán decir que, bueno, algunos podrán en este momento estar pensando, bueno, en fin, que Yahvé o Jehová, ¿cuál es el más propio para pronunciarlo? ¿Yahvé o Jehová? Pues según algunos diccionarios y enciclopedias, encontramos que según los expertos, según los escrituristas, según los que han estudiado, los que realmente han escrutado la palabra, dicen que lo más correcto, la palabra más correcta es Yahvé. Yahvé. Además, porque existe un dato muy importante. Por ejemplo, los samaritanos, ustedes recuerdan que los samaritanos se separaron de los judíos cuando aquella separación del reino del norte, el reino del sur, etcétera. Allí se separaron. En esa separación, los samaritanos continuaron diciéndole Yahvé, no Jehová, porque por obvias razones, lo que ya también expliqué. Recordemos pues que entonces los judíos lo dejaron de pronunciar cuando fueron al cautiverio en Babilonia. Pues bien, los samaritanos se habían separado de los judíos más o menos 300 años antes. Por lo tanto, ellos fueron los que no fueron, los samaritanos no fueron cautivos a Babilonia, y ellos sí continuaron pronunciando el nombre de Dios como Yahvé. Pues bien, ellos son portadores de una tradición muy antigua, muy antigua. Así que Yahvé sería el nombre más propio en lugar de Jehová. Jehová sería un nombre falso. ¿Por qué? Pues porque vino mucho tiempo después y porque no tiene nada que ver con el verdadero nombre de Dios. Es un nombre que no es un nombre, no es el nombre de Dios. Es una simbiosis, una mezcla, una unión entre dos tradiciones que muy posteriormente se dio, pero que no responde realmente al nombre original de Dios.
De modo que esa es como la explicación que nosotros podríamos dar con respecto. Pues me gustaría tener tal vez un tablero y poderles explicar con un gráfico para que todos pudiéramos ver, digo, de una manera pues sígnica, a través de los signos, pudieran ver el tetragrama y cómo fue evolucionando hasta que llegó a Yahvé, y que después se utilizó como esa mezcla para representar el nombre de Jehová. De modo que aquí vemos nosotros claro cuál es el verdadero nombre de Dios. El verdadero nombre, entonces, sería Yahvé. Es lo más original, es lo más propio, es lo más tradicional que se puede identificar en la Sagrada Escritura. Por eso, ustedes recuerdan que la Biblia de Jerusalén, que es la más cercana, la más fiel al texto original, hebreo y arameo y griego, siempre traduce Yahvé. Bien, hermanos, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Y ustedes pueden hacer, como ya decía Henry ahora al comienzo, hacer sus preguntas, sus cuestiones, tratar de llamar si quieren y preguntar sobre este tema o sobre otros temas. No tengan ningún temor ni ninguna angustia por preguntar, porque pues para eso estamos, para clarificar y para descubrir la verdad. Vamos a terminar dirigiéndonos a Dios como el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Él fue el que nos enseñó a decir realmente como nosotros oramos todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido, y católico que lea, ningún protestante le cree. Buen día para todos.